a las borracheras, ese no es amigo, ese lo que quiere es verte perdido, porque como él anda perdido, él te quiere ver perdido también, ese no es tu amigo. Yo te ofrezco un amigo verdadero, yo te ofrezco un amigo que no te va a ofrecer guaro, no te va a ofrecer ni alcohol ni drogas, él lo que te va a ofrecer es amor, aleluya. Ese amigo yo te presento, que es Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, ese amigo yo te ofrezco, ese amigo sí es verdadero, ese amigo es verdadero y fiel, porque déjame decirte que a veces nosotros decimos mi amigo, pero en verdad no hay amigo, la verdad no hay amigo, porque ese que tú dices que es tu amigo, ese viene saliendo, quitándote a tu mujer, yéndose con ella, pero yo te ofrezco el amigo verdadero, yo te ofrezco el amigo verdadero y sincero, yo te ofrezco a Cristo Jesús en esta mañana, ese sí es amigo, porque ese no te va a abandonar, ese va a estar contigo, ese te va a dar un plato de comida, pero déjame decirte que los que tú piensas que son amigos, esos no son amigos, porque eso nada más quieren conducirte al vicio del alcohol y la droga, ese no es tu amigo. Aquel que te ofrece un plato de comida, ese sí es amigo. Aquel que te da un buen consejo, ese sí es amigo. Por eso yo te ofrezco el mejor amigo en esta mañana. Yo te ofrezco a Cristo Jesús en esta mañana, ese sí es tu amigo, porque ese te guarda y te cuida a ti y a tu familia también. Ese no te va a quitar a tu mujer, porque a veces nosotros decimos mi amigo, pero déjame decirte que ese que nosotros decimos amigo viene quitándote tu mujer y yéndose con ella. Por eso el mejor amigo en esta mañana es Cristo Jesús. El mejor amigo en esta mañana es Cristo Jesús. Ese te vengo a ofrecer yo. El mejor amigo te ofrezco en esta mañana, que es Cristo Jesús. Ese que se preocupa por ti, ese que vino a rescatarte, ese que vino a buscarte, aleluya. Ese es el que yo te ofrezco en esta mañana. Te ofrezco a Cristo Jesús en esta mañana. Ya no endurezca más tu corazón. Acepta a Dios en esta mañana, llévate ese regalo precioso, llévate el mejor regalo en esta mañana, que es Cristo Jesús, aleluya. Llévate a Dios en esa mañana. Llévate a Dios, porque Él te va a ayudar. Él sí puede ayudarte, no importa el problema en el que tú te encuentras, no importa, pero Él te va a ayudar, porque a eso Él vino, a rescatar todo lo que se había perdido. A eso Él vino a romper cadenas, a eso Él vino a romper esas cadenas, a romper esas ataduras, aleluya. Déjame decirte que cuando nosotros estamos en el mundo sin Cristo Jesús, tenemos una venda en nuestros ojos, en lo espiritual te estoy hablando, tenemos una venda que no nos damos cuenta que es lo que estamos haciendo, pero cuando Dios llega a tu vida, que tú abres tu corazón, Él viene y quita esa venda y te das cuenta de la realidad y dices tú, Señor, perdóname, porque estaba perdida lo que yo estaba haciendo. Ahí es cuando nos damos cuenta, pero es por la misericordia de Él, la misericordia de Él, que Él quita esa venda y nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no estaba bien, aleluya. Pero déjame decirte que Dios te puede perdonar. Tal vez a ti te han dicho que Dios no perdona, pero Dios perdona, porque cuando Dios perdona, Él olvida todo, Él olvida todo, aleluya, gloria a Dios, Él olvida todo. Así que te ofrezco a Dios en esta mañana, yo te ofrezco a aquel que dio la vida por ti, por mí, ese Dios yo te ofrezco en esta mañana, ese Dios poderoso, que si tú le hablas te va a contestar, si tú le hablas te va a contestar, de ese Dios te hablo yo, aleluya, de ese Dios poderoso, aleluya, que cuando yo andaba perdido en las calles y yo le clamé, le dije, Señor, que ya estaba cansado, porque mi vida era una vida miserable, mi vida era una vida perdida en las calles, perdido en el vicio del alcohol, andaba con gente que yo decía que eran mis amigos, pero cuando llegaba la policía, ahí yo no los miraba, me dejaban solo ahí, como queriendo decir, sálvate como tú puedes. De eso te estoy hablando yo, que no hay amigos, aleluya. El único amigo es Cristo Jesús. De ese Dios yo te hablo, de ese amigo fiel y verdadero, aleluya. Oh, hay poder en Cristo Jesús. Ya no endurezca más tu corazón. Abre tu corazón para Cristo. Dios te está hablando en esta mañana. Dios te está hablando. Oh, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús, aleluya. Porque el mundo está patas arriba, porque el mundo hay tanta violencia, porque el hombre no quiere nada con Dios. El hombre ha preferido mejor las tinieblas, la oscuridad, que la luz. Cierto, así es.
Si el hombre tuviera a Cristo Jesús, fuera otra cosa. Este mundo no estuviera perdido como está, no estuviera así perdido como está, tanta violencia que se está viendo, los policías matándose con la gente, aleluya. Sí, estamos viendo tanta maldad porque el hombre no quiere nada con Dios, aleluya, no quiere nada con Dios. Ahorita estamos en los tiempos como Sodoma y Gomorra, cuando Dios mandó a destruir esa ciudad porque no se encontraba pero ni un justo, no, pero los hijos de Dios salen en el día porque sabemos que está la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, aleluya, aleluya, el poder de Cristo Jesús. Oh, arrepiéntete y deja el mundo ya, arrepiéntete y deja el pecado ya, porque dice la palabra de Dios que el pecado es muerte, aleluya. Sabemos que el pecado no trae nada bueno, sabemos que el alcohol no trae nada bueno. ¿Cuántos no se han emborrachado, han agarrado el carro y han manejado así, han ido a chocar, han tenido un accidente con otro carro, aleluya? Lamentablemente han muerto, lamentablemente han quedado vivos, pero cuando la policía los ha agarrado, por eso muchos los han deportado, porque muchos andan así en el vicio del alcohol, y ya cuando están en el vicio del alcohol ya no son ellos, ya es otra persona. No se ponen a pensar que manejando así borrachos pueden ocasionar un accidente, aleluya. Por eso necesitamos a Dios, aleluya. Cuando yo andaba perdido en el alcohol, yo también manejaba así, aleluya, pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito para mi vida, que Él fue el que me guardó y me cuidó de tantas cosas que a mí me pasaron. Por eso yo te hablo en esta mañana la palabra de Dios, por eso yo te ofrezco a Dios en esta mañana. Oh, hallelujah. Oh, God bless you, everybody. God bless you, everybody. Jesus is looking for you. He's looking for you. He want to talk to you this morning. He want to talk to you like this morning. Oh, everybody, the men, the world, everybody needed Jesus, because we know if we don't have a Jesus, we know are nothing. If we don't have a Jesus, we know are nothing. We need a Jesus in the heart. We need a Jesus. We need a Jesus because He died on the cross. He died for you and for me, and He's looking for you. He's looking for you. For that this morning we're talking about Jesus, because He's looking for you. He had something for you. He had something good for you this morning. Oh, open your heart. Open your heart and receive Jesus this morning, because He's looking for you. Dios te está buscando en esta mañana. Abre tu corazón. Él te está libertó. Ahora yo te estoy predicando ese Dios que un día a mí me predicaron. Yo decía, esto está loco, pero ahora yo estoy aquí predicando aquel Dios que un día a mí me predicaron. Bendito sea la gloria de Dios, porque ese Dios de verdad que existe. Hay un Dios de poder, está sentado en el trono y reina con poder. Yo hablo del Hijo de Dios. La religión a ti no te va a salvar, amigo. Quien te puede salvar se llama el Hijo de Dios, aquel que dio la vida por ti y por mí, a salvar lo que se ha perdido. Ese eres tú que anda en delito y pecado, pero Cristo te quiere dar salvación. Aleluya, poderoso Dios. La palabra dice, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nadie te puede salvar. La palabra lo dice, que no hay otro que puede salvar, solo el Hijo de Dios, aquel que vino a salvar, aquel que dio la vida por ti, aquel que un día se entregó por nosotros para que tuviésemos salvación. De ese Cristo yo te estoy predicando. Yo no te he venido a predicar a ti religión, te estoy presentando un Dios vivo, un Dios que salva, un Dios que liberta, un Dios que rompe cadenas, ataduras. Ese es el Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Cristo viene, Él está a la puerta, amigo. Arrepiéntete. Tú que estás pasando en este lugar, Cristo te está llamando ahora, que tú vengas a un arrepentimiento, que tú te arrepientas. Él te ama con brazos de amor. Él te está esperando, porque Él no rechaza. El diablo vino a matar, a hurtar, a destruir, pero Cristo vino
vino a salvar, a deshacer toda obra del diablo, a dar vida a aquel que anda en tiniebla, aquel que anda en camino de muerte, porque el hombre que no tiene a Cristo lamentablemente anda en tiniebla, anda en camino de muerte. De ahí Dios te quiere sacar para darte salvación y vida eterna. No tarde, porque la puerta se va a cerrar, ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice Apocalipsis también. Aleluya, gloria a Dios. 20:15, el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todo aquel que un día negó a Cristo, todo aquel que se le predicó pero hizo oído sordo, no quiso escuchar la voz de Cristo, porque aquí no es el hombre, aquí no es la mujer, aquí es el Espíritu Santo que está hablando, aquí es el Dios que quiere libertar, aquí es el Todopoderoso, porque Amén, Dios es aleluya. bueno, porque Dios es grande, el Espíritu Santo es el Todopoderoso, oh Santo poderoso Dios, Él es el único que puede dar salvación al hombre. Pero yo te ofrezco ese Dios en esta mañana, ese Dios que está vivo, ese Dios que te puede sanar, aleluya. Ese Dios yo te ofrezco en esta mañana, ese Dios que te puede sanar, no importa la Sí, enfermedad amén, que sea, aleluya. no importa si es pecado, pero Él puede quitarte el Gloria a pecado, Dios. Él te puede ayudar, aleluya. No importa qué es lo que sea, pero Él te puede ayudar. Así es. De ese Dios que hablo, ese Dios que a mí me ayudó. De ese Dios yo te hablo en esta mañana, aleluya. Ya no endurezca más tu corazón. Ya no andes más de rebelde. Ya no andes más de rebelde, busca a Dios. Porque déjame decirte que la rebeldía no trae nada. No trae nada bueno. Mira, el diablo se rebeló contra Dios. Estaba rebelde. Y mira lo que le pasó, aleluya. Oh, Dios te ama, amigo, amiga, Dios te ama, Cristo te ama, amigo, aquellos que han escuchado tu palabra, Señor, por aquel amigo, amiga que pasó en esta mañana, en estas calles, escucharon tu palabra, yo te pido por ellos, Señor, porque yo sé que esta palabra entró a lo muy dentro del corazón, Padre, sé que esta palabra ha entrado a lo muy dentro del corazón, Señor, porque sé que has sido tú el que has hablado en esta mañana, has sido tú el que pusiste esta palabra en nuestros labios, Señor. Te pido misericordia por cada estado, Señor. Así es. Te Amén. pido misericordia por cada estado, Señor. Te pido que tú ayudes, Padre, a los bomberos, Señor. Te pido que tú ayudes a la policía también, Señor. Te pido que tú ayudes a los paramédicos, Señor. Te pido que tú ayudes a los niños también, Señor. Mira cuántos niños, Padre, son maltratados, Señor, por los mismos papás. Mira cuántos niños son abusados por los mismos papás. Yo te pido que tú ayudes a estos niños, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Ayuda a este estado de Luisiana, Padre. Ayuda también a Nuevo León. Ayuda a Houston, Texas también. Ayuda, Señor, todos estos estados, Padre. Te pido misericordia, Señor. Ayuda a estos estados, Señor. Y sea usted tocando los corazones, Padre, se lo pido. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor. Oh, Jesus, we asking to you, can you help everybody? Can you save everybody, Jesus? Can you save this state of Louisiana, Jesus? Can you save the police? Can you save the firemen? Can you save anybody, Jesus? Can you save anybody, Jesus? Or can you save any life? Can you life to everybody, Jesus? Can you save the people in the hospital sick? Can you help the people too, Jesus? Because you are the only person, you have the power. You are the only person, you are the doctor. You are the only person, Jesus. Helping anybody, please, Jesus.